Pues los afanes de un gobierno suicida. ¿Quién sabe quién les vendió? Seguramente algún grupo de asesores, de expertos en solo Dios sabe qué cosa, les vendió al gobierno la idea de que la forma de salir de todas las broncas y los rezagos que tiene nuestro país es un excelente proyecto de educación. Y para lograr un excelente proyecto de educación y convertirnos en Corea y en China y en Suecia y en Noruega o una imitación de cualquier país de estos, estamos meterle mucho a la educación y eso se logra con excelentes maestros. Y lo que tenemos que hacer es aquí reventar, tronar el poder sindical y acabar con ese malvado poder, porque les vendieron la idea de que el problema en la educación en México son los maestros. Y entonces así convirtieron a los maestros en el enemigo público número 1. Entonces, para que México salga adelante necesita educación. Para que la educación funcione necesitas doblegar a los maestros y correr a todos los que no sirven o sean montonal. La primera versión de este asunto la conocimos con el rollo de que vamos a hacer la reforma educativa como nos pegue la gana, arrasando con todo, saca la cabeza el Bester Gordillo y alguien les vendió la idea de que si ustedes se truenan a la charra sindical, se acabó la resistencia de los maestros. Lo hicieron y resulta que la resistencia no se acabó, porque el que les dijo eso no conocía ni al sindicato ni en general a los maestros, y la resistencia no solamente no cesó, sino al contrario, ha venido incrementándose y incrementándose la resistencia en contra de esta reforma, que aunque se ha dicho muchas veces, hay que insistirlo, no es una reforma educativa, es una reforma solo laboral, porque la hipótesis que ellos tienen es que todo es culpa de los profesores. Luego les dijeron que el enemigo a vencer ahora es la CENTE. Entonces ya llevan 2 años, mañana, tarde y noche, insultando a los maestros, diciendo que la CENTE son lo peor, que son criminales, que porque les pagan. Y han hecho una mitología espantosa, que se vendían plazas, que se heredaban plazas. Eso de heredar las plazas es una cosa absolutamente falsa. Los maestros, cuando se jubilaban, podían proponer en una plaza a un maestro, pero era solamente una posibilidad y no estaba garantizado que les iba a tocar exactamente a los hijos, y por supuesto no lo hacían la mayoría. La mayoría de los maestros lo que hacen es tratar de que sus hijos tengan una profesión mejor y mejor pagada que la que ellos tienen. Pero hicieron un mito de este asunto. Y luego también se inventaron este rollo de que las plazas se le regalaban a los normalistas. Eso fue un decreto presidencial, porque en México necesitábamos maestros. Entonces, para estimular la formación de profesores y tener suficientes maestros, pues se les formaba en las normales del Estado y se les asignaba una plaza para que fueran a todos los lugares del país a desarrollar nuestro proyecto educativo. Luego, las cosas han venido cambiando un tanto, y entonces ahora se inventaron el rollo de que está muy mal que tengan plazas al salir de la escuela, que tienen que ganarse la plaza con exámenes y cosas de ese estilo. Pero no era una canonjía inventada por algún poder sindical, alguna mafia malvada. Lo que está haciendo el gobierno es darse de balazos en los pies, porque todos los proyectos de nación del siglo XX se han construido en gran medida en apoyo y con ayuda de los maestros. Y cuando el gobierno decide elegir como enemigo principal a los maestros, lo que está haciendo es generar más opiniones en contra en cada una de las aulas de clase. Y si los maestros somos alrededor de 2,5 millones en el país, cuando agreden a los maestros, están agrediendo, están insultando en parte también a casi todos sus familiares, y estos tienen una reacción. Pero además, en sus foros, o sea, en sus aulas de clase, los maestros no tienen una buena percepción del gobierno cuando el gobierno los está permanentemente atacando y acosando.
La primera cosa que lograron desde el gobierno de Calderón y que han venido imponiendo de manera ya constante es un examen para ingresar a ser maestro. Entonces ellos suponen o nos quieren vender la idea de que si te sacas 10 o 9 en un examen en el que te preguntan muchas cosas de pedagogía, muchas cosas de leyes, muchos datos de ciencia o de español o de matemáticas, entonces ya por eso eres un buen maestro o por eso te mereces una plaza, porque según ellos los maestros no saben casi nada. Y eso es pues una mentira y un prejuicio que han querido meter a toda costa. Está en curso ahorita, y es lo que están festinando en los medios de comunicación comerciales, la evaluación para la promoción. Esto es, los cargos antes se obtenían por escalafón, después de unos años de experiencia frente a grupo y de conocer el sistema educativo, entonces los maestros tenían acceso a tener una plaza de subdirector y posteriormente de director y luego de jefe de enseñanza o inspector. Bueno, eso sí estaba muy amafiado, lo manejaban siempre en colusión la Secretaría de Educación Pública y el sindicato. No era una prerrogativa exclusiva del sindicato, eran la SEP y el sindicato. Y en los dos casos, ¿quién estaba al mando de la SEP y quién estaba al mando del sindicato? Pues el PRI. Y ahora los mismos priistas nos venden la idea de que pues todo eso estaba mal. Claro que estaba mal, pero ellos fueron los que lo crearon y los que lo estuvieron desarrollando. No por eso no hay que desaparecerlo, pero otra vez, el problema de la promoción no debería de reducirse simplemente a hacer un examen, porque tendría que estarse tomando en cuenta la trayectoria y la experiencia del docente. Bueno, esta evaluación está en curso. La gente que trata de tener mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, pues está tratando de presentar los exámenes. Sin embargo, la SEP y los medios de comunicación comerciales han minimizado la protesta. Hubo protestas en cuando menos 17 estados, en 3 estados prácticamente en 2 no se pudo hacer para nada de los exámenes y en otros 2 a medias. Entonces prácticamente en 3 estados no se pudieron hacer las evaluaciones, hubo protestas en 17 estados. Y dicen que la gente está de acuerdo. No es cierto, no todo el mundo está de acuerdo y lo que pasa es que hay también todavía temor. Lo que no han medido todavía es que falta la evaluación de permanencia. De septiembre a noviembre de este año van a empezar a hacer las evaluaciones a los maestros para la permanencia, es decir, para calificarlos. Usted después de 3 años, de 5, de 15, de 25 años de ser docente, resulta que acabamos de descubrir que no es idóneo. Le van a hacer un examen en el que le van a preguntar sobre pedagogía, sobre leyes, sobre reglamentos y sobre su trabajo disciplinario, o sea, sobre las materias que imparte, en fin. Con ese examen, según ellos, van a poder medir qué tan bueno, qué tan malo es un maestro. Y aquí es donde la resistencia va a crecer mucho más, porque hasta ahorita era solamente para los que van a entrar, los que están buscando trabajo, los que quieren promoverse, pero la que sigue es la gran amenaza. Lo que tiene realmente preocupados y asustados todo el mundo es, si repruebo el examen, me van a dar un chance. Y luego si lo vuelvo a reprobar, me van a correr, o me podrían correr. Y entonces la resistencia va a escalar, se va a crecer más. Mientras más datos tenga la gente acerca de que sí están cumpliendo, de que sí puedan cumplir esto de despedir a los maestros, pues la cosa se va a poner peor. El problema que tienen, uno de los alegatos que han hecho los maestros en infinidad de ocasiones, y ahora lo que están diciendo ahora que Chaufet está muy echado para adelante con su voz de tenor amenazando de que ahora sí se van a hacer los exámenes y que aquí no se raja nadie y somos un gobierno macho y como somos machos a fuerza se va a hacer el examen. Bueno, ahorita que están en esa tesitura, vendiéndonos la historia de que ganamos las elecciones, cuando ya vimos aquí que perdieron diputados, tienen un porcentaje muy bajo, después de todas las reformas que según ellos van a sacar adelante al país, y que ninguna ha dado todavía ningún resultado. Ahora nos están aventando el rollo de que la evaluación, y que es importante evaluar, y que todo debe ser evaluado, pero no entran nunca al tema de en qué consiste ese asunto. Lo que han estado alegando los maestros es sobre la experiencia internacional. Las pruebas estandarizadas han mostrado en casi todas partes del mundo tener una calidad muy baja. En Estados Unidos, un país en el que hay tanto control político, tan pocas libertades de expresión y de organización, ha habido huelgas estatales en varios estados en contra de estas pruebas estandarizadas que se hacen para los alumnos o para los profesores.
¿Por qué? Porque son dispersas, o sea, no están orientadas en un sentido en el que haya un consenso acerca de qué es lo que vas a medir. Suelen ser demasiado exhaustivas, o sea, se preguntan demasiadas cosas, casi aleatoriamente, están mal elaboradas, son memoristas y en general sus resultados son bastante poco fiables. Es decir, no miden lo que se supone, lo que ellos dicen que querrían medir, que sería la calidad de un docente. Para remate de este asunto, complica mucho las cosas el hecho de que te dicen que vas a ser evaluado en un contexto de linchamiento mediático y declaración de guerra por parte de los empresarios y el Estado mexicano. Cuando se les dice, maestro, te vamos a evaluar porque eres un holgazán, un ignorante, un desgraciado, un vago, un maldito, te vamos a evaluar y te vamos a correr. Pues ¿quién va a aceptar una evaluación en ese contexto en el que se está diciendo todo eso? Porque es evidente que es una evaluación que se está haciendo con dolo, con ganas de joder, con ganas de molestar a la gente, ponerla en evidencia y ridiculizarla. Ningún periodista dejaría que cualquier persona que no sabe de periodismo evalúe su trabajo. Ningún médico aceptaría que un ingeniero vaya y evalúe su trabajo como cirujano, por ejemplo. Ni ningún arquitecto permitiría que llegara un médico y le dijera, oye, estás construyendo mal, las cargas no van así, la resistencia de materiales estás calculando mal, porque el médico no sabe de eso. Entonces, ¿cómo no quieren que los maestros rechacen ser evaluados por personas que no conocen del sistema educativo, que no saben de educación? Para empezar, Chafet no tiene ni la más remota idea de lo que es la educación. Se comporta como un porro y un patán, pero no tiene experiencia en el ramo educativo, no sabe lo que es eso, no tiene ni la más marihuana idea de lo que es la pedagogía, el aprendizaje, cómo se transforman los alumnos, cómo se aprenden las cosas. Entonces, ¿cómo unos ignorantes sobre el tema van a evaluar a quienes tienen años y años de experiencia? Y entonces el argumento de los enemigos es que tienen que ser evaluados por gente de fuera, porque si no los maestros van a hacer trampa en la evaluación. O sea, la cosa es que a fuerzas te tienen que tronar. No se puede calificar a los maestros con un examencito, con esto que le llaman ellos una evaluación, porque la educación es una relación entre personas y eso no es fácil ni de medir ni de valorar. ¿Cómo evalúas la relación que hay entre los maestros y los alumnos? Hay una relación también entre maestros, hay otra relación entre alumnos. Todo esto en conjunto es la educación. O sea, la educación no es un maestro dando clases en un pizarrón y echándose un rollo. Son muchas más cosas y ellos quieren medir a partir de lo que traiga en su cerebro el maestro o de lo que pueda contestar en un examen. En la educación está interviniendo un proceso de transmisión de información y de datos. La transferencia y la puesta a prueba y la asimilación de convencionalismos, o sea, las cosas que todos aceptamos como que son válidas. ¿Qué cosas sí aceptamos en la sociedad que podemos hacer y qué cosas consideramos que no son correctas? En cada cultura y en cada época estas cosas van cambiando. Los padres de familia, el conjunto de la sociedad y en particular los maestros, pues se encargan de hacer esto con los alumnos. Aprender implica cambios en la visión de los alumnos, empiezan a entender y ver las cosas, los procesos de su familia, de la naturaleza, de la sociedad, de manera diferente. Empiezan a entender cosas que antes no comprendían y su comportamiento va cambiando. ¿Cómo puede medirse a través de un examen a los alumnos o a los maestros este conjunto de procesos de sentir, de ver, de percibir, de vivir diferente, de comprender diferente las cosas y de tener un comportamiento distinto ante la vida y ante mis compañeros y mis profesores, mi familia? Eso no lo puedes medir con un examen y lo quieren reducir toda esta gama tan compleja de cosas vamos a hacerles un examen a los alumnos y otro examen a los maestros y con eso podemos decir si la educación está funcionando. Se trata de un proceso más bien cualitativo y no cuantitativo. Sin embargo, en las lógicas productivistas lo quieren reducir todo a un asunto cuantitativo. ¿Cuántos puntos obtuviste en un examen? Y eso, según ellos, va a decir qué
tanta conexión tiene el profesor con sus alumnos y entonces qué capacidad tiene de lograr que ellos generen conocimiento y aprendan, no solo de cuántos conocimientos les puede transmitir o les puedes dar. Ellos optaron por una evaluación cuantitativa, que es lo que estamos diciendo, o sea, medir, porque es la lógica de la que están partiendo. Pero ahora, si lo que quieres es hacer una medición y una evaluación, ¿qué es lo que van a medir? Y se brincaron esta parte. La educación, o sea, el proceso educativo en una sociedad es lo que se debe medir, o el sistema educativo que tenemos en nuestro país, porque la educación es la casa, la sociedad y lo que le llamamos educación formal. Bueno, ¿eso es lo que se va a evaluar o se va a evaluar el sistema educativo formalizado que tenemos en nuestro país? ¿O solo la educación pública? Porque no han dicho que se haga una evaluación semejante en las escuelas particulares. Y si hacemos una evaluación semejante en las escuelas particulares, creo que lo conveniente es que si no están dentro del parámetro correcto, deberían de bajar las colegiaturas. Inmediatamente que digamos eso, va a decir, no, eso no, hay que correr a los maestros, pero bajar la colegiatura si no alcanzamos los estándares, nunca mente, porque se trata de un asunto de negocio. Hay que evaluar a la Secretaría de Educación Pública o al modelo educativo, es decir, el conjunto de contenidos, de métodos, de formas de enseñanza, de qué materias se van a impartir, en qué niveles, cómo se va a distribuir la información. Eso es lo que se debe de evaluar, el modelo o los programas, es decir, los contenidos y el orden en cómo están estructurados de cada una de las asignaturas o de las materias. O deberían de evaluarse el funcionamiento de las escuelas. Eso incluye la administración, los maestros, los edificios, los alumnos, las relaciones con los padres de familia. O hay que evaluar la administración, los administradores, o en lo que están haciendo, evaluar a los alumnos, evaluar a los maestros, o evaluar lo aprendido, o lo enseñado, o los cambios de valores, o los cambios de conducta, o los métodos que se utilizan para enseñar. Toda esta complejidad que apenas estoy esbozando, ellos la redujeron, vamos a hacerles exámenes a los alumnos, y vamos a hacerles exámenes, vamos a hacerles preguntas, vamos a medirles datos, conocimientos, memoria a maestros y alumnos, y con eso salimos adelante de todo y nos quitamos de broncas. Porque en el fondo no les importa la educación, lo que les importa es tener una justificación, una coartada, un pretexto para actuar como quieren. ¿Qué aspectos o rasgos deben de tomarse en cuenta para cualquier evaluación de estas? O sea, ¿qué es lo que es más importante? Saber las leyes, saber la metodología, aplicarla, tener los conocimientos. Un examen puede medir lo que los maestros dicen que saben, o lo que investigaron. No lo que realmente utilizan en su práctica cotidiana, y tampoco mide cómo lo perciben, cómo lo viven y cómo lo aprenden los alumnos. Los maestros usan en su práctica cotidiana lo que creen, lo que sienten, lo que saben, lo que improvisan, no lo que contestan simplemente en un examen. Por eso una evaluación de este tipo realmente no funciona, no sirve, y cada maestro actúa de acuerdo al ambiente en el que se encuentra y la experiencia personal que tiene. Depende de en qué barrio trabajes, en qué parte de la República, en qué condiciones económicas de tus alumnos. Ahora, ¿qué tan responsable es un profesor de lo que sus alumnos aprenden o no aprenden? ¿El maestro es el responsable de todo lo que sabe el alumno? Falso, no es cierto, el maestro no les enseña todo. El maestro es el responsable de que tenga alumnos superestrellas o super malos en algunos momentos. En cada grupo hay unos muy buenos, otros muy malos. No, cada quien, o sea, los propios alumnos tienen un juego en este asunto y no se puede hacer responsable al maestro ni de todas las virtudes ni de todos los defectos o fallas que puedan tener sus alumnos. Medir lo que un alumno es capaz de contestar en un examen no dice en realidad qué calidad tienen sus maestros. Lo que dice es qué capacidad tiene él para contestar exámenes. Tampoco eso permite evaluar a la escuela, ni a la SEP, ni al modelo educativo, y sobre todo no nos permite evaluar a la sociedad, porque la educación no es más que un producto de nuestra sociedad, de cualquier sociedad. Si hay una crisis en la educación, pues es porque la sociedad está en crisis. Y hay que resolver la crisis educativa, los problemas en la educación, pues hay que resolver también el problema en la sociedad. Lo que pasa es que lo quieren reducir todo al absurdo. Apartar la educación de la problemática social para decir, vamos a medir con un examen y el maestro que no pase lo vamos a correr simplemente.
Lo que está en el fondo de todo esto es un negocio. Hacemos exámenes, los reprobamos. Mis amigos expertos, me refiero a los amigos expertos de quienes están en el poder, expertos en nada, se inventaron que son expertos, van a prepararlos para que vuelvan a hacer su examen y ellos nos van a cobrar también dinerales para hacernos los exámenes. De esa manera convertimos la educación en un negocio gigantesco y padrísimo, porque ponemos una serie de gentes que se autoproclamaron expertos en hacer exámenes a que hagan exámenes, a que los evalúen y los que no pasen les den capacitación para que a la siguiente pasen. Bueno, ya tenemos que despedir, nos queda muy poco tiempo. Ya en bachilleres, en el Colegio de Bachilleres a nivel nacional, están a punto de iniciarse ya los exámenes también de evaluación para permanencia de los profesores. Apenas antier hubo ya asambleas en varios planteles del Distrito Federal y otros en provincia. La gente se está inquietando porque cuando te dicen, te vamos a hacer un examen con toda la mala entraña, con todo el dolo del mundo, para ver si vale la pena dejarte aquí o te vamos a correr aunque tengas 25 años o 20 o 15 años de trabajo y a ver cómo lo haces para mantener a tu familia, pues claro que la gente se preocupa. Porque el asunto es qué evalúan y quién es el que te va a evaluar. Y por último, Chaufet nos debe, además de la mala comparecencia que hizo ayer, nos debe una explicación. ¿Cuál es el avance que lleva el proyecto educativo que dijo que va a presentar en agosto? Vamos a evaluar, vamos a ver qué presentan ellos como proyecto educativo, como nuevo plan de estudio, como nuevo modelo de educación en México. Dijeron unos días antes de las elecciones que en parte se suspendía porque iban a presentarnos un proyecto. Vamos a ver qué proyecto nos presentan, además de las evaluaciones punitivas y persecutorias de los maestros. La resistencia no ha minorado, va a seguir creciendo y como dicen algunos periodistas, y si no, al tiempo. Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria.